Bueno, bienvenidos a la segunda actividad en modalidad virtual de Testinui 2022. Gracias a todos por sumarse hoy. Bienvenido William Llanes y Matías Cambón. ¿Nos reciben Gracias. bien? Sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes en realidad por compartir sus conocimientos con la comunidad de Testinui. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy en esta presentación denominada Objetivos OKR, qué son y cómo los testers podemos sacarle jugo. Bueno, William y Matías, cuando quieran comenzar, este escenario virtual de Testinui es de ustedes. Adelante y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias por la presentación. Para los que no nos conocen, si bien desde CPA Ferrer acompañamos el evento desde prácticamente los inicios, quiero comentarles simplemente cuál es nuestra visión y cómo es el aporte al mundo del testing. Desde CPA hacemos consultoría en general, en varias áreas de práctica, y en particular lo que hacemos desde nuestro departamento de banca y tecnología, que es donde tenemos la práctica del testing, nos complementamos con otras áreas de consultoría de la organización. Hoy nos está acompañando Matías Cambón, de Talento y Transformación Organizacional, y ahora van a ver cómo estas dos disciplinas, que en principio son dos prácticas del área de consultoría nuestra, terminan teniendo una relación que nos pareció interesante exponerles a ustedes. Interesante porque, en definitiva, en la mayor parte de nuestros proyectos trabajamos con organizaciones. Y esas organizaciones, independientemente del vertical o del negocio al que se estén dedicando, no necesariamente tiene que ser una organización que está vinculada al ámbito comercial, sino pueden ser otro tipo de organizaciones, sin fines de lucro y demás. Este tipo de organizaciones, por lo general, lo que tienen es una misión, ¿sí? Las organizaciones se crean con una razón de ser. Esa razón de ser, que ahora vamos a profundizar un poco más en estos conceptos, básicamente están basados en esa misión. Para poder alcanzar esa misión hay como ciertas definiciones a nivel de cuáles son los objetivos macro que tiene que alcanzar la organización, cómo es el plan estratégico que se define esa organización para poder cumplir con esos objetivos. Y si vamos haciendo como un drill down en todos estos conceptos, nos vamos metiendo en cosas, como quien dice, más operativas. El objetivo de la reunión de hoy es mostrarle cómo de estos conceptos macros podemos bajar a cosas más concretas y particularmente cómo podemos relacionar estos conceptos con la práctica del testing en sí mismo y de nuestra tarea, ¿no? Entendemos que por ser una charla dirigida a la comunidad de testing, va a haber muchos interesados en ver cómo aplicar estos conocimientos. Conocimientos que, como decíamos en la presentación, o herramientas son aplicadas por empresas tecnológicas de corte mundial, y ahora Matías va a hacer algunas consideraciones al respecto. Pero lo que queremos dejarles a ustedes es cómo bajar, como les decía, estos conceptos a herramientas concretas en las cuales podamos medir que estamos yendo en la dirección correcta, ¿sí? Los planes estratégicos de la empresa, vamos a ver que lo que definen dentro de esos planes son proyectos que se buscan cumplir dentro de un periodo. Generalmente las organizaciones pueden poner esto en un plan anual, que lo pueden llegar a dividir en base a lo que le llaman cubos o trimestres, y dentro de estas gestiones que hacen del plan están los proyectos. Estos proyectos no tienen que nunca perder de foco que tienen que ayudar a la organización a cumplir con esos objetivos macros, y particularmente una forma de hacer seguimiento para poder medir que estamos yendo en la dirección correcta son, por ejemplo, este tipo de herramientas como son lo de los objetivos OKR, ¿sí? Entonces ahí, Matías, si querés te dejo como para que hagas el lanzamiento de lo que habíamos comentado y capaz que ya vamos con alguna dinámica. Perfecto, gracias, Julián. Bueno, gracias a Testinui por la oportunidad de estar acá hoy presentando ante todos ustedes. Gracias a todos ustedes por participar hoy. También queríamos agradecer a Agile Institute, a André Fornerot, con quien creamos de forma compartida esta presentación. Y bueno, para arrancar un poquito con el tema, en general lo que vamos a hacer es una pequeña dinámica bien cortita. Le vamos a pedir si pueden ingresar a menti.com. Quizás la mayoría de ustedes ya deben haber trabajado en algún momento con esta plataforma.
tienen que entrar a menti.com y escribir ese código. Le va a aparecer una pregunta que tienen para contestar, bien rapidito, y la respuesta va a aparecer en pantalla de todos. Así que si pueden ir ingresando e ir contestando la pregunta, les agradecemos. Ya empezamos ahí a proyectar en pantalla los resultados. Damos unos minutitos. Cualquier consulta nos pueden prender el micrófono, pueden escribir en el chat y les contestamos. No sé si todos llegaron a copiar el código. No. Sí. Lo podemos dejar. Está ahí arriba. Ah, bueno, bien, gracias. Bien, buenísimo que ya están contestando súper veloz. Aprender sobre OKR, ampliar mis conocimientos, consejos para aplicar en el día a día como testers, entender qué son los OKRs y cómo afectan el día a día el trabajo de un tester, conocer cómo aplicar OKRs, clara información con ejemplos de cómo funcionan, qué ventajas tienen, conocimientos prácticos, conocer más sobre el área, por acá, aplicar conceptos. Bien, buenísimo. Excelente, gracias a todos. Ya tenemos 20 respuestas. Cómo aplicar OKRs en testing, que no parece tan sencillo. Conocer más sobre lo que es el testing. Bueno, herramientas para seguimiento, alineando testing y objetivos. Y actividad de negocio. Bien. Conocimientos prácticos sobre temas teóricos de testing. Vincular OKR con testing. Cómo aplicar OKR en mi ámbito de trabajo. Bien, genial. Gracias a todos por prenderse la primera pregunta. Ahora tenemos una segunda pregunta. A ver si lo podemos ver acá. Ahí. Que les debería aparecer ahora en su pantalla, donde hayan entrado. Y la pregunta es si conocen lo que es la metodología OKR. Simplemente poner sí o no. Así entendemos cuántas personas que están hoy saben algo sobre lo que es OKR, o si es un concepto nuevo. Por ahora viene ganando bastante el no de qué es lo que es OKR. Así que seguro todos vamos a aprender un poquito más sobre lo que es la metodología en sí. Y probablemente intercambiar algún concepto también con compañeros que ya hayan trabajado con este concepto, o quizá el enfoque que tienen pueda llegar a ser diferente, ¿no? El ámbito de aplicación es muy amplio, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, vamos a hacer una presentación de alrededor de 20 minutos en total, y al final le vamos a dar un espacio para que los que quieran aportar de su experiencia o las consultas que quieran hacer las puedan hacer al final de la presentación. Como vemos en general, bueno, tenemos más o menos 28 personas que no conocen y 5 que sí. Así que bien, gracias a todos por prenderse un poco a estas preguntas, y ya arrancamos entonces con la parte de la presentación. Ahora vamos a compartir la pantalla. Vamos acá. Ahí ya están viendo la pantalla correctamente, sí. Bien, perfecto. Vamos a correr un poquito esto. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo hoy en la agenda? Arrancamos con un poco de lo que es el contexto del mundo VICA, que quizás algunos conozcan el concepto, si no, igual lo vamos a estar explicando, y cómo esto impacta en lo que es la planificación y la gestión de la estrategia. La estrategia como concepto amplio, dentro del cual está OKR. Después nos vamos a meter de lleno en lo que son los OKRs, son objetivos y resultados clave, es una sigla. Y vamos a ver esos 4 conceptos que tenemos ahí: la definición de OKR y características, algunas herramientas para dar soporte al OKR, la transición del modelo de gestión estratégica actual, de cómo se planifica tradicionalmente, a un modelo OKR, qué debemos hacer para pasar de esta metodología tradicional al formato OKR, y nuestra metodología se queda bien cortito explicado cómo es que nosotros encaramos este tipo de proyectos. ¿Bien? Bueno, mundo VICA. A nosotros nos gusta mostrar el mundo VICA con esta imagen de la ola, porque es como que es si se quiere, una metáfora con lo que es la vida misma de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, la ola es como la realidad, que algunos estamos recién allá abajo de la ola, viendo que se viene, otros ya la están surfando y la están liderando de alguna manera, y otros están recién subiendo, metiéndose en la ola,
algunos nos va a arrastrar y nos va a desparramar por el piso, otros la van a liderar y van a ser los pioneros en el tema, y otros van a estar en el montón, ¿no? Esto es un poco lo que queremos transmitir. El mundo VICA también es una sigla, VICA, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es en el que estamos viviendo, en definitiva, y tiene una serie de características. Por ejemplo, que la tecnología es algo omnipresente, que la usamos cada vez más y cada vez para mayor cantidad de cosas. El cambio tecnológico es cada vez más profundo, es cada vez más veloz. Empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio, donde la tecnología está muy presente en ese modelo de negocio, que antes, hace unos años, uno ni se imaginaba, ¿no? Pero ahora la tecnología cambia todo, hay mucha innovación, y hay algunas macro tendencias, como por ejemplo, de que hay mayor transparencia de la información, porque todos tenemos acceso a una computadora, porque todos tenemos acceso a Google, tenemos acceso a la información mundial. El medio ambiente logra tener un lugar preponderante en la agenda y en la preocupación de todos, el bienestar personal. Ahora uno se empieza a pensar mucho más como trabajador, como tester, o como cualquier otra profesión, en el bienestar propio y también en el de la empresa, no solamente pensar en la empresa en sí. Se habla mucho de lo que es la diversidad, el tema de inclusión, y este concepto de inmediatez. Queremos todo rápido, queremos todo ya, y el concepto de agilidad que empieza a aparecer. Por otro lado, tenemos 4 generaciones conviviendo, tenemos los baby boomers, la generación X, la Y, y ahora está apareciendo la Z, que ya está empezando a trabajar. Seguramente haya alguien de generación Z en esta charla, posiblemente, y quizás también baby boomers. Los modelos de trabajo empiezan a ser más flexibles, más sobre todo en la tecnología, con la virtualidad. Empezamos a tener modelos híbridos, a distancia, trabajando en distintas partes del mundo. Teletrabajo, el coworking, puestos nuevos y otros que se eliminan. Nuevas habilidades que son requeridas, por ejemplo, conocer lo que son los OKRs y cómo planificar, no solamente planificar a nivel de trabajo, sino en mi vida personal, cómo yo me planifico el año siguiente, cómo en definitiva me organizo. Y bueno, cambia lo que en general todos valoramos, no solamente los colaboradores, sino las personas en general. Este es un poco el contexto donde está inmerso en la metodología OKR, donde estamos todos viviendo. Entonces, ¿para qué hay que transformarse? Bueno, para acelerar los resultados de proyectos, para poner al cliente en el centro cada vez más, para evitar lo que son chacras o silos y la burocracia, lograr un cambio cultural, que haya menos dependencia de la jerarquía, que haya mayor autonomía de las personas para trabajar, eliminar todo lo que sea un desperdicio, ir directamente a crear el valor, y tener más trabajo en equipo y co-creación, entre muchas otras cosas por las cuales se están transformando las personas, las empresas, etc. Y en este contexto llega la metodología ágil, ustedes la deben conocer todos, no vamos a profundizar en el tema hoy, pero bueno, empieza a aparecer la metodología ágil y luego surge el manifiesto Agile, donde dentro de sus principales, digamos, consideraciones, principalmente, bueno, se intenta responder a los cambios, se prioriza responder a los cambios que surgen, por esto de que hay cada vez más cambios, sobre lo que es seguir un plan, o sea, la flexibilidad sobre lo que es la rigidez del plan tradicional, que en esto también aparece un OKR para ayudar. El software, las entregas funcionales se priorizan sobre una documentación súper excesiva. Por otro lado, hay una colaboración constante y rápida con el cliente sobre un negocio contractual, donde tenemos las cláusulas y demás. Se prioriza lo que es la negociación constante y colaboración con el cliente. Y por otro lado, los individuos y sus interacciones, el trabajo en equipo, con el cliente, entre los equipos propios, se prioriza sobre tener procesos rígidos y herramientas también más tradicionales. Bien, y ahí tenemos un poco los principios, los 12 principios ágiles que todos deben conocer. ¿Cómo ha evolucionado la agilidad? Bueno, en principio arranca para lo que es el desarrollo de software, luego se empieza a aplicar Agile, la que son la gestión de los proyectos, y hoy por hoy está inundando todo lo que es las organizaciones en todo sentido, desde el punto de vista tanto de la parte de TI, que es de las principales cosas donde cada vez se aplica más la agilidad, hasta incluso en recursos humanos, en comercial, en administración, cada vez empieza a aparecer más. Y a nivel de lo que es la agilidad empresarial, bueno, es básicamente la capacidad de poder percibir y adaptarse a un entorno cambiante, a este mundo único que estamos hablando. Pasamos de organizaciones más tradicionales, que son más jerárquicas, más de arriba hacia abajo, que tenemos, digamos, burocracia, tenemos instrucciones súper detalladas, a organizaciones que son más como organismos vivos, donde hay mucha más colaboración. Esto les debe pasar a ustedes en el día a día. Antes quizás tenían el jefe que les daba las tareas diariamente, ahora hay más un trabajo colaborativo, sobre todo en las empresas más
más ágiles, más innovadoras, se trabajan en células, en squads, trabajamos para lograr entregables rápidos, ágiles, que van cambiando en esto de, como decía William, del Q, o por ejemplo con entregas más periódicas de lo que se hacía antes. Sí, precisamente, y una consideración, porque nos pasa, ¿no? Que vemos que por ser conceptos como más novedosos, de todo lo que es la metodología ágil no es tan novedoso, está como más, parece estar más cerca y más latente en empresas de tecnología. Pero últimamente nos vamos encontrando con empresas, como decías vos, con una estructura más tradicional, jerárquica, quizás organizada a nivel funcional. Cuando digo a nivel funcional, es una parte dedicada a ventas, otra parte dedicada a la parte operativa, finanzas, y hoy la transformación esta hizo que esa pirámide como que se fuera volcando hacia una estructura más ágil. Y esta estructura lo que quiere decir es que las personas se asignan con otros roles y pasa a haber un funcionamiento más como transversal o matricial. Y ahí es donde probablemente muchos de los que nos están acompañando se sientan identificados, porque ven cómo se construyen esos equipos de trabajo, independientemente de cuál sea la metodología que está atrás, ¿no? Si hay un Scrum, lo que sea. O sea, donde ven integrándose a esas mesas de trabajo distintos actores o representantes que antes quizás estaban estrictamente a nivel funcional y en un, quizá hasta, no sé, en metodología hasta de la escala, ¿no? Donde participaban muy secuencialmente. Hoy, el dinamismo lleva a que estén participando de forma colaborativa y en esas iteraciones agregando valor, que va un poco por ahí, ¿no? Probablemente muchos se estén sintiendo identificados con esto. Sí, sin duda. Nosotros tenemos clientes que están aplicando metodologías ágiles en todos sentidos, no solamente con OKR, que son del rubro financiero, de laboratorio, de multinacionales, sin duda de empresas de tecnología. O sea, esto está empapando realmente a todas las industrias y es algo que llegó para quedarse, en definitiva. Por eso también hoy era una de las cosas que queríamos traerles para que lo puedan conocer más en profundidad todos o profundizar los que ya conocen de la metodología. Bueno, y yendo a lo que es planificación estratégica y demás, donde aparece OKR, la planificación estratégica, cuando hablamos de ella, hablamos de primero definir la estrategia, que es un poco lo que decía William, definir la misión, la visión, los valores, cuál es la propuesta de valor de la empresa. Después pasamos a la planificación más operativa, que es más una planificación con un cronograma, una planificación con responsables, plazos, y luego la ejecución propiamente, donde ahí tenemos que comunicar, comprometer a la gente, transformar, medir y gestionar esto. Esto es lo tradicional, ¿no? Se retroalimenta, uno define, después planifica y después ejecuta, pero hay desafíos para este tipo de planificación. Que por un lado, todos tenemos una planificación más a largo aliento, 2 a 3 años. Antes se hacían planificaciones a 10 años, hoy cada vez está menos en uso, 5 años es quizás lo más largo que últimamente se está planificando. Al mismo tiempo, las personas también tenemos una planificación que es anual, lo que quiero lograr en el año. Empieza a aparecer esta planificación trimestral. Luego también podemos participar en distintos proyectos que van apareciendo. Y tenemos la gestión del día a día, con sus tormentas, que ahí pusimos 3, pero podríamos tener una por día o más por día, según el rol y el trabajo donde estemos. Y por eso la cara también del hombre allá abajo a la derecha, como diciendo, ¿cómo hago para gestionar todo esto al mismo tiempo? ¿No? Planificación estratégica, ¿de qué me hablas si yo tengo problemas urgentes que tengo que resolver? Por ejemplo, que la urgencia desplaza lo importante, que el jefe quizás no se hace cargo, que cuesta trabajar en equipo, que faltan capacidades para liderar los proyectos, no tenemos recursos, todo es prioritario. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar esto? Bueno, y ahí hablamos del modelo de planificación que evoluciona, y empieza a aparecer OKR. Lo tradicional, como ven acá, tenemos objetivos estratégicos, tenemos lo que es el año, ¿no? De enero hasta diciembre, las iniciativas estratégicas que están ahí marcadas mes a mes, y ahora con OKR lo que empieza a aparecer es una planificación trimestral donde el foco pasa de cumplir con iniciativas a cumplir con OKRs trimestrales. En principio vamos a hablar de trimestrales, los OKR, dependiendo de la empresa, pueden plasmarse en otros horizontes temporales, pero vayamos por lo que es trimestral. Uno se fija objetivos para el trimestre, que deberían ser objetivos realizables. No podemos, si tenemos 10 objetivos va a ser muy difícil, o sea, no nos podemos mentir a nosotros mismos. Entre 2 y 3 objetivos sería algo razonable. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, acá vemos algunas empresas que usan OKR. Como pueden ver ahí, la mayoría súper conocidas. De estas tenemos de las más conocidas a las más desconocidas que aplican OKRs.
Y para empezar con el concepto OKR, que es la sigla Objetivos y Key Results, Objectives and Key Results, que en español sería Objetivos y Resultados Clave. Para explicar de qué se trata, es un método de gestión que ayuda a las empresas, pero también a las personas, a implementar su estrategia. Ayuda proveyendo foco, incrementando la transparencia y mejorando el alineamiento. Ahora vamos a explicar un poquito más por qué es que logra estas cosas. Entonces, vemos primero la O de objetivos, que pasa a ser una descripción, y esto es importante, que sea lo más memorable posible y cualitativa de lo que quiero lograr. A diferencia de la metodología tradicional, acá se intenta que sean objetivos que realmente sean inspiradores, ¿verdad? Que sean desafiantes. Si bien podemos empezar en una primera instancia poniendo objetivos, cuando empezamos con OKR poniendo objetivos más logrables, lo ideal es que sean objetivos muy desafiantes. Que si yo llego a cumplir un 70-80%, ya está bien, porque me hizo salir de mi zona de confort. Ahora vamos a ver lo que es moonshot y roofshot, y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por un lado objetivo, y por otro lado resultados clave, que el resultado clave es básicamente cómo yo voy a medir que cumplo con ese objetivo. ¿Qué indicadores voy a tener para medir? ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Enamorar a nuestros clientes. Esto es realmente inspirador, porque es una frase que si se quiere es marketinera, pero lo que busca es justamente que sea inspirador, desafiante, movilizante. Y algunos key results, como para medir esto, podría ser, bueno, aumentar la media de visitas semanales por usuario activo a 4, más de 100 recomendaciones nuevas, aumentar el engagement de usuarios que completan el perfil a 75%, reducir la baja de usuarios por 1%. Acá podemos citar todas las que nos hagan lograr ese objetivo. Este es un ejemplo bien clarito de ese objetivo memorable y cómo medir. Entonces, ¿qué características deben tener en este caso los objetivos? Bueno, cualitativo, incomodante, que me haga salir de mi zona de confort, fácil de recordar, enamorar a nuestros clientes, ese tipo de cosas que uno lo recuerda fácilmente. Pero también lo podemos llevar a nuestra práctica diaria, que no sea algo tan de empresa, y puedo decir, bueno, no sé, por ejemplo, a nivel personal, a mí me gustaría en este trimestre mejorar mi salud física. Lo podría decir un poco más inspirador si quiero, pero ahí me puedo poner el objetivo de mejorar mi salud física y quizás los resultados claves sean, bueno, bajar de 90 a 75 kilos, ir 3 veces al gimnasio y bueno, de una hora cada vez, dormir bien, dormir 8 horas por día en promedio, bueno, ese tipo de cosas uno se lo puede plantear a sí mismo o se lo puede plantear en su trabajo también. Entonces ahí empieza a hacer la conexión con la persona individual. Bien, después. Entonces, el objetivo es a dónde queremos llegar o qué queremos lograr. El resultado clave es de qué forma nos damos cuenta que estamos teniendo éxito. Y aparecen las iniciativas que, bueno, qué cosas yo voy a hacer para lograr ese objetivo. Entonces, ahí están las 3 patas de lo que sería lograr. Por ejemplo, mejorar la calidad de las capacitaciones ágiles en la empresa, podría ser un objetivo. No es tan memorable, pero es un objetivo práctico. Resultados clave, que bueno, que el Net Promoter Score o el NPS sea mayor a 90 y el llenado de la encuesta de satisfacción sea mayor al 95%. Iniciativas para lograrlo, bueno, incorporar más elementos lúdicos, ejecución de los talleres, mejorar la calidad de las slides, implementar mecanismos de llenado de la encuesta, etcétera, etcétera. ¿Bien? Todo este tipo de cosas son las que uno debería completar a la hora de hacer un OKR. Debería tener estos 3 elementos. Vamos a un objetivo, por ejemplo, de recursos humanos. Mejorar el compromiso interno de los empleados. Un resultado clave podría ser alcanzar el puntaje semanal de satisfacción de los empleados de al menos 4,7 puntos. Conducir 3 reuniones mensuales de viernes divertido con un orador motivacional externo. Comenzar a usar OKRs en los 10 equipos y en 5 departamentos. Podemos ver de ventas, que son más tradicionales. Triplicar nuestro poder de ventas. Bueno, ¿cómo lo podemos medir esto? Comunicando un nuevo plan de ventas al 100% de los funcionarios, contratar 5 nuevos gerentes de ventas, lanzar 2 nuevas regiones con territorios de enfoque, etc. Vamos a alguno más del área de TI, quizás para que les haga más sentido de su práctica diaria. Mejorar lo que son los procesos de prueba, de testing. Bueno, un resultado clave podría ser tener el 80% de las funcionalidades sin bugs, realizar por lo menos 3 sesiones de prueba por semana con usuarios clave, y el resultado 3, aumentar a 8 en una escala de 0 a 10, el índice de satisfacción con el nuevo sistema. Estos son obviamente objetivos con los que se sienten más familiarizados, que la audiencia que nos acompaña, pero definitivamente lo que queremos mostrar con estos ejemplos es que aplica a muchos ámbitos y a muchas áreas de cada organización,
y particularmente el ingenio o la creatividad de cada uno de encontrar esa motivación y cómo definir y cómo medirse en el alcance de estos objetivos, ¿no? Esa es un poco la idea. Después capaz que hacemos un repaso con todos, cómo se sienten identificados o con algún ejemplo de ellos. Sin duda, totalmente. Acá podemos tener algunos del objetivo del equipo de desarrollo, por ejemplo, reducir el tiempo para probar una nueva funcionalidad, donde un resultado clave puede ser automatizar el 70% de las pruebas de regresión sobre las funcionalidades existentes que se impactan. El segundo podría ser ejecutar pruebas de regresión en paralelo para reducir el tiempo de ejecución a un máximo de 1 hora. Podría haber otro que sea mantener registros de nuevas pruebas automatizadas que se implementarán antes de iniciar una nueva implementación / proyecto. O sea, esto lo podemos aplicar a lo que nosotros querramos, tanto a nivel personal como a un equipo como a personas. La idea es que la metodología OKR lo que busca es, a diferencia de la metodología tradicional, que es de arriba hacia abajo, donde se definen los objetivos más a nivel de dirección, de gerencia, y van de arriba hacia abajo, acá con los OKR lo que se busca es, sí que haya cierto alineamiento, digamos, de la parte de la dirección, y quizás algunos macro objetivos, pero después que los propios equipos se puedan definir sus objetivos, y hasta incluso que las personas puedan definir sus propios objetivos. ¿Qué consideración hay que tener? Bueno, que los OKRs se sugiere que no se aten a remuneración. ¿Por qué? Porque en realidad el OKR lo que busca es que uno salga de esa posición de comodidad en la que está y pueda lograr cosas más grandes de las que en definitiva lograría con una metodología tradicional, donde uno se pone el objetivo de, bueno, concretar 5 ventas, por decir algo, y quizás de las 5 ventas es lo más normal que uno lo logre, ¿no? en el mes. Entonces, no, obligate a conseguir en vez de 5, 20. Quizás no lo vas a llegar porque es salir mucho de tu zona de confort, pero si llegaste a 10, en realidad lo que estás haciendo es logrando un objetivo, duplicando el objetivo que te hubiese puesto de 5. Entonces, ese tipo de cosas son algunas de las que se logran con este tipo de objetivos. Y yendo a los ejemplos que estábamos comentando recién, estas son cosas como muy clásicas, capaz que en el día a día de lo que es un tester, o en este caso un equipo de desarrollo, ¿no? Que probablemente tenga incorporado dentro de su dinámica de trabajo, sí, automatizar pruebas y demás, pero quizá si no está definido cuál es el porcentaje, como acá, por ejemplo, lo que pusimos un 70% de las pruebas de regresión que estén automatizadas. Sabemos que es algo necesario para el equipo de desarrollo, pero capaz que hasta ahora o no se medía, entonces no sabes cuál es el avance, o incluso midiéndola, capaz que el 20% está dentro de la zona de confort, como decía. Tiene que ser algo desafiante que motive de alguna forma al equipo a querer ir por más y alcanzar esos indicadores. Sin duda, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto es un poco de lo que hablamos, ¿no? Los moonshot o disparos a la luna versus los roofshot o disparos al techo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando uno apunta a objetivos moonshot, que dispara a la luna, si no llegas a la luna, pero pasaste, digamos, la atmósfera, bueno, lograste realmente algo totalmente extraordinario. Entonces, bueno, a eso se apunta, sobre todo cuando la organización o uno tiene cierta madurez en esto, cuando pasaron, por ejemplo, 1 o 2 años en que lo implementó, intentar tener más moonshot. Pero si estamos en lo que es el inicio de los OKR, capaz que uno apunta a lo que es un roofshot, que no es tan de alto nivel y tiene algún moonshot para salir de su zona crítica. Vamos a acelerar un poquito para así terminamos en hora, porque estamos un poquitito terminando. Con respecto a lo que era antes y lo que es ahora, la forma tradicional, bueno, se buscaba para fijar objetivos, fijar el qué. Ahora se fija el qué y el cómo. Antes era anual y ahora es más ágil. Buscamos que sea trimestral y mensual. Pasaban de ser objetivos privados, donde no los conocían los demás, a objetivos transparentes, donde toda la organización puede conocer mis objetivos y los de los demás. Pasamos a definirlos de arriba hacia abajo, a que sean horizontales y transversales. Pasamos a que estén atados al salario y que no estén atados al salario. Y en evitar la aversión al riesgo, a fomentar a que sean agresivos y aspiracionales. Bien, vamos a pasar un poquito por acá. A nivel de cómo funcionan en el marco de la organización, de una organización, bueno, tenemos por un lado lo que vemos a la izquierda, que es el análisis y la definición de la estrategia. Si ven, se arranca por lo que es estructura de valores, que están verde, el ambiente de negocio, los productos, el mercado, los stakeholders, y ahí aparece los OKR. Cuando definí todo eso, definí mi misión, mi visión y demás, ya estoy en el ámbito de definir los OKRs. ¿Cómo funciona un ciclo de OKR normalmente? Bueno, se planifica a un año lo que son los OKRs anuales,
generalmente corporativos de la empresa, pero también puedo tener los míos propios, anuales, y después arranco un ciclo trimestral, donde me defino también, en el marco de esos OKR corporativos, qué voy a lograr en el trimestre, por ejemplo. Podría ser otro plazo temporal, pero ahora llevémoslo al trimestre como un estándar. Entonces, primero defino mis OKRs trimestrales, cada 15 días hago un registro de progreso, mensualmente se hace una actividad de revisión en equipo y una retrospectiva mensual, y cuando termine el trimestre, que debería haber logrado los objetivos, reviso cómo me fue. Y ahí defino si voy a cambiar el OKR porque no cumplí, o voy a hacer una continuidad de ese OKR de alguna manera porque no llegué a lo que esperaba, quiero profundizar más, y demás. Eso es un poco el ciclo tradicional y cómo se ata con la estrategia de una empresa o con mi estrategia anual para lograrlo. Este es el que le decía hoy, por ejemplo, es un formato para registrarlo, lo pueden registrar tan simple como esto, o pueden tener algo más sofisticado, como podría ser un software. Nosotros trabajamos mucho con este, que es Profit, pero tienen muchos software para utilizar. Si uno busca software de gestión OKR, van a ver que hay muchos más que pueden utilizar. Este es el que trabajamos, conocemos, y lo hemos implementado varias veces en empresas. Tiene integraciones con distintas plataformas, con Jira, con Slack, con Google Office 365, etc. O sea que tiene bastante flexible en ese sentido. Yo defino un objetivo, fácilmente lo creo, fácilmente creo los key results, los resultados clave. Ahí con la barrita puedo poner el cumplimiento, esto registro del progreso mensual o trimestral. Realmente es súper intuitivo en ese sentido. Nosotros recomendamos que cuando arrancan, quizás, si venían con un software anterior de estrategia, lo pueden cambiar a este, eso sí, pero si venían sin nada, bueno, quizás pueden arrancar con algo más básico, como una planillita Excel, y después pasar a uno de estos software, por ejemplo, que te ayudan a gestionar. Una de las formas que te muestra es, lo bueno es que los reportes te muestran el progreso automáticamente. Esto es una tablita que se extrae del sistema súper básico, no es tan visual, pero sí me permite decir, bueno, cómo yo tengo un OKR corporativo, ahí arriba, después eso está atado a un Key Result, y ese Key Result está atado a un OKR gerencial, por ejemplo, de donde yo trabajo, que tiene un KR, un Key Result gerencial, y ciertas iniciativas. Entonces está todo conectado, entonces lograr hacer esas iniciativas de ahí abajo va a permitir lograr el objetivo de más arriba del todo. Entonces se ve fácilmente la conexión entre la estrategia corporativa, los objetivos a nivel general, con lo que yo estoy haciendo en el día a día. Realmente es una de las grandes ventajas que tiene lo que es OKR. Y para ir terminando ya como última hoja, bueno, obviamente que llevar adelante un proceso OKR si no tenemos nada va a tener varios desafíos. Nosotros lo resumimos en tres grandes pilares sobre los que hay que trabajar. Por un lado, lo que es la estructura. Si estamos en una empresa que es una estructura muy rígida y demás, bueno, tenemos que ver cómo se adapta en base a la jerarquía de la organización, en base a cómo decide, cómo toma decisiones, cómo adaptamos la práctica a OKR. Estamos en una empresa más flexible, más ágil y demás, esto va a ser menos dificultoso y vamos a tener que ir más allá. Con respecto al proceso, bueno, si tenemos ya procesos que tenemos sesiones de planificación, las daily meetings, tenemos controles sobre cómo vamos avanzando en progresos y demás, va a ser más fácil. Ahora, si no tenemos nada de esto, bueno, va a requerir un trabajo de trabajar sobre estos procesos de referencia. Y por último, la cultura de donde yo estoy trabajando, ¿no? O sea, si es una cultura donde se castiga, por ejemplo, lo que es innovar, se castiga el error y demás, va a ser más difícil. Ahora, si tengo una cultura donde se premia los aprendizajes, la mentalidad de crecimiento y demás, que esto suele pasar mucho en las empresas tecnológicas y no tanto en otras empresas, bueno, va a ser más difícil si tengo una cultura más enfocada al premio y castigo, que si tengo una cultura más ágil de mente abierta de aprendizaje. ¿Cómo trabajamos nosotros cuando vienen a solicitar e implementar una metodología OKR? Bueno, el primer paso es decir, entender el contexto de dónde está el trabajador o la empresa, ¿verdad? La industria, cómo planifica, cómo tiene estos tres pilares, en qué estado está. Recomendar una metodología OKR y un plan para implementarlo que sea progresivo, que no sea de 0 a 100, sino que vaya a poquito implementándose. Luego, empezar con la implementación de un primer ciclo trimestral,
ayudar en las capacitaciones a la gente, a quienes van a estar liderando el sistema. Ayudamos en el seguimiento, como tercera etapa, ayudamos en el seguimiento de esa implementación. Y en el cierre trimestral, hacemos la revisión y disparamos el siguiente ciclo trimestral. Eso normalmente es lo que hacemos para ayudar con la metodología, con el coach que tenemos al respecto y con las herramientas informáticas. ¿Bien? Y bueno, ya ahí estaríamos un poco terminando, no quiero que nos pasemos mucho del tiempo. Acá le dejamos un poco nuestros contactos por si tienen alguna consulta posterior, si quieren profundizar en alguno de estos temas, o quieren tener una capacitación más profunda sobre el tema, también estamos disponibles. Y solo queda un poco agradecerles por haber prestado atención y haber participado en el día de hoy, y abrimos el espacio de consulta. No sé si William querés agregar algo más. No, creo que, a ver, el objetivo, lo que buscamos era esto, transmitir los conceptos para que cada uno se sienta identificado desde su lugar de trabajo, ¿no? Porque muchas veces lo que puede suceder es que los objetivos se definen a muy alto nivel, y en el día a día, cuando alguien está haciendo sus tareas diarias, no se da cuenta que está contribuyendo a un OKR que puede ser del equipo de trabajo, y que la sumatoria y combinaciones de todos esos objetivos que se van cumpliendo y alcanzando en distintas medidas, por eso es importante que sean medibles, colabora a que la organización vaya, o al menos ayuda a ver si la organización está yendo en la dirección que se espera y si está avanzando. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, dependiendo del tipo de participación, podemos estar colaborando sin saber, pero es mucho más motivante saber que con cada granito de arena se va colaborando con la consecución de un OKR específico, más diminuto, contribuye al objetivo más general de la organización. A veces esas cosas quedan como muy a alto nivel y muy genéricas, como, bueno, ¿cuál es la misión de la empresa o hacia dónde va? Pero si lo empezamos a desagregar de esta forma, vemos que cada acción de cada uno de los participantes, de cada uno de esos equipos, puede contribuir a esto. Desde el punto de vista de lo que es la calidad del software y por cómo trabajan los equipos de desarrollo y demás, entendíamos que esto era como muy interesante, de que supieran cuál es el porqué de lo que hay detrás. O si se cruzan con alguna de estas herramientas para hacer seguimiento de esos indicadores, que entiendan cuál es la colaboración que puede hacer desde un tester, un desarrollador, un gerente de tecnología o el gerente de finanzas mismo, con OKR que pueden estar directamente vinculados, como decía, con la calidad, con lo que sería, por ejemplo, el testing, el aseguramiento de realidad, como solemos llamarlo a veces, o con la tecnología en general de la empresa. Así que ese era un poco el objetivo, y es lo que buscábamos transmitirle y ver, bueno, un poco cómo se sienten, y bueno, quizá acá nos puedan compartir algo bueno, de su experiencia actual, o si tienen algunas dudas. Acá, como decía Matías, en esta instancia participamos, bueno, yo participé un poco más de moderador y haciendo contrapuntos por si había temas específicos de testing. Matías es el especialista en OKR y se integra a nuestros proyectos de esta forma. Con Paula también compartimos otro tipo de proyectos, y de hecho las otras charlas y talleres que hemos hecho han ido dirigidos más hacia el testing funcional, otro tipo de encargue más que tiene que ver cómo es el funcionamiento del negocio de una empresa y cómo generar calidad desde el punto de vista de lo que es el tester y la comunidad de testing en general. Así que bueno, es eso lo que pretendíamos dar, una herramienta más, y bueno, estamos abiertos a las consultas de su lado. William, parece que justo lo que acabas de comentar pareciera responder la primera pregunta que nos llega por parte de Pedro. Pedro dice, la decisión de implementar esto pareciera que está un poco más cerca de la gerencia de la organización que de un desarrollador o un tester, ¿no? Eso es lo que él se pregunta, y creo que vos un poco sobre el final estaba justamente bajando un poco más el alcance, Sí, digamos, de que... Pero adelante, esa es un poco lo que planteaba él como sí. consulta. Me permito complementar quizá la reflexión que estaba haciendo más al final. Gracias, Pedro, por mandar la pregunta que te dije que hicieras. Nada, es broma. No, a ver, sí, no es tan así, no es que se definan a alto nivel y un tester o un participante cualquiera de los equipos de desarrollo no pueda colaborar, sino es que el medirlo y hacerlo visible, hacer democrática de acceso por parte de toda la organización estos indicadores y estos resultados, hace que también permita retroalimentar. Porque esta persona después va a decir, no pudimos avanzar por tales motivos, y ahí está, bueno, ¿por qué? ¿Era muy ambicioso el indicador?
o no definimos las cosas que nos permitieran alcanzar ese indicador de OKR, ese valor. Entonces, esa persona va a poder colaborar. Y si sabe cómo es la metodología, si sabe cómo colaborar para mejorar, para no definir cosas que sean irrealistas, o para marcar el camino, cuáles son las necesidades que tiene la organización, va a poder colaborar. Por eso lo que queríamos es que llegara a todos, porque todos pueden participar en la organización en la redefinición o en alcanzar el objetivo que se había planteado. ¿Sí? Sí, tal cual. A ver, más allá de que la organización quizás no le aplique en su pureza, uno puede definirse sus propios OKRs y charlarlos con su jefe o con su equipo para trabajar, aunque la organización no lo esté haciendo, alineado a lo que podría ser una estrategia organizacional y de alguna forma ayuda a ordenar el trabajo, ayuda a definir las prioridades y nos ayuda a uno mismo. También uno se puede plantear objetivos personales, que uno se lo define al principio de año o cerrando el año para el año siguiente, y este tipo de metodologías sirven mucho también a nivel personal. Es como decías tú, para complementar, muchas veces los objetivos pueden ir desde mejora en la formación curricular, porque si a mi equipo le exigen que automatice las pruebas y demás, pero no existe el conocimiento ese dentro del equipo, o no está tan fuerte, bueno, voy a definir mis objetivos personales para que estén alineados con los objetivos que después va a tener el equipo de trabajo y la organización. Entonces, ahí está la retroalimentación esta de los objetivos personales, con los del equipo de trabajo más pequeño y con toda la organización. Sí. Totalmente. Espero haber respondido junto con Matías a esta inquietud y planteo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Pedro. No sé si alguien más tiene alguna consulta o hay alguna por el chat. Sí, Hola. impresionante. Sí, Diego, no sé si está queriendo hablar, ¿puede ser? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, sí. Sí, por favor. Yo en un par de empresas he estado con esta metodología y lo que me ha resultado más difícil, especialmente en testing, es cómo básicamente desacoplar el trabajo de equipo de testing con el OKR principal, digamos. O sea, por poner un ejemplo, la empresa quiere vender, yo qué sé, $1 millón a fin de año, como ARR, y ese es el objetivo principal. Entonces se pasa eso a ingeniería y se definen objetivos como para lograr eso, pero al final cuando llega a testing, o está muy acoplado con el equipo de desarrollo, o son objetivos muy booleanos, o siempre es como que es muy difícil de fijar OKRs SMART, digamos, que tengan sentido para la organización y para el equipo. O sea, ¿alguna recomendación en ese sentido? Bien. Gracias por la consulta. Está bueno que puedan aportar quienes ya trabajaron o trabajan con esta metodología. A ver, normalmente las organizaciones definen 4 o 5 OKR generales corporativos que después los OKR de los equipos o de las propias personas muchas veces están atados a alguno de ellos. Eso es lo que debería suceder. A veces pasa que mis 2 o 3 OKR de lo que es el trimestre no le veo tanto el link con el OKR corporativo, por ejemplo, de la venta. Si yo estoy en el lado de quizás de testing, es más difícil a veces engancharlo con el de la venta. Pero a veces hay otros OKR que son más, por ejemplo, de profesionalizar la gestión y demás, y eso tiene atado un software atrás que me ayuda a lograr esa profesionalización, o modernizar la plataforma tecnológica del core bancario o lo que sea, que puede ser un objetivo de core corporativo, y los OKR de los que son los del equipo de testing puede estar vinculado a esos OKR. Cuando son objetivos a veces muy específicos comerciales, a veces es más difícil ver el link. Entonces, no todos los OKR que definamos en los equipos tienen que estar vinculados a todos los OKR corporativos. O sea, pueden haber algunas alineaciones, ¿sí? Pero no necesariamente con todos los OKR corporativos, porque normalmente las empresas se definen OKRs en 4 o 5 perspectivas distintas: una perspectiva numérica del comercial, una del cliente, una de procesos, una tecnológica. Entonces, bueno, ahí, dependiendo del OKR corporativo, es el mío cómo se vincula. Si se define solo un OKR corporativo, que me parece realmente poco,
Obviamente que sí, como decís, es difícil vincular los de todos los equipos de trabajo. Imagínate que tener recursos humanos, comercial, administración y todo para vincularse con ese objetivo es como difícil de ver en línea. Eso a veces sucede. Buenísimo. Les comento que hay otra pregunta en el chat. Edgardo, que recién preguntó, da las gracias por el chat. Pero Rubén pregunta si Profit, la herramienta que ustedes mostraron, es una herramienta paga o es supongo yo, de uso libre. Esa es básicamente la pregunta de Rubén. Bien. En el caso de Profit, la empresa lo contrata por usuario, o sea, paga mensualmente. Si lo contrata una empresa, paga. Lo que no tengo de todo claro es si uno lo usa a nivel personal y con no temas, digamos, empresariales, quizás se puede tener una cuenta gratuita. Eso no lo tengo de todo claro, no te lo puedo responder, pero podemos quedarnos con el pendiente de averiguarlo si lo necesitas. Pero sí hay herramientas gratuitas, que no es Profit. Hay otras que, si ustedes googlean, van a ver que rápidamente aparecen. Ahora no recuerdo otros nombres así de memoria, los tengo por ahí anotados. Pero más allá de eso, también pueden descargar plantillas ya armadas de OKR. No tienen por qué hacer su propio Excel. Descargan plantillas de OKR donde ya te vinculan, y hasta te los podés hacer para vos personalmente, te vinculan los resultados, te ponen los trimestres, te ponen qué resalta con el objetivo. O sea que, en ese sentido, si quisieran usar algo gratuito y no encuentran una plataforma, las plantillas las descargan muy fácilmente. Buenísimo. Vamos a ver si alguien más plantea una pregunta. Acá Úrsula nos comenta que Asana es otra herramienta. Seguramente Úrsula debe conocerla, debe usarla. Después hay mensajes de felicitaciones, de agradecimiento. Excelente, dice José de Jesús. Así que bueno, estamos ahí a la espera. Si alguno más se anima a hacerle preguntas a William y a Matías, también lo pueden hacer por micrófono. Tienen la posibilidad de desbloquear y hacer la pregunta directamente. A ver, de hecho, van a quedar nuestros contactos, quedamos más que a las órdenes. Esto es simplemente la posibilidad de interactuar y responder capaz que a las inquietudes que puedan llegar a tener todos en general, y porque está la comunidad de Testi en sí mismo aquí representada. Pero nuevamente, quedamos a las órdenes, ya sea por si no encuentran alguna de estas herramientas que comentaba Matías, alguna plantilla, lo que sea, nos pueden escribir y quedamos a las órdenes. Sin duda. Yo quería hacerles una pregunta. Digo, vi muchos puntos de contacto con no sé si llamarlo una metodología, pero en organizaciones gubernamentales, por ejemplo, hay una cosa que se llama compromisos de gestión. No sé, le vi puntos de contacto en esto que ustedes plantearon de los objetivos, los resultados claves, incluso lo de las iniciativas, que queda un poco escondido ahí que no aparece en la sigla, pero que parece que es muy relevante. Le vi puntos de contacto con eso, no sé si nos pueden contar algo, si es así o no. Sí, tal cual. En el ámbito público se suelen definir compromisos de gestión. Suele haber una planificación estratégica. Lo que normalmente no es en una metodología OKR, pero sí es una metodología generalmente más asociada a lo que se llama el Balance Scorecard, o bueno, cuadro de mando, podemos llamarle, o mapas estratégicos. Son un poco más tradicionales, donde quizás se definen objetivos más a largo plazo, se definen cronogramas, son más bien objetivos en cascada, donde se definen de arriba hacia abajo. Un poco más estáticos, también no tan ágiles. Más estáticos. Normalmente suele haber algún objetivo de compensación, una remuneración asociada en algunos casos por algún bono, dependiendo del organismo, obviamente. Y en el caso de OKR tienen unas variantes, pero pueden jugar en conjunto. O sea, si uno ya tiene eso, puede introducir de a poquito, por ejemplo, que el objetivo se escriba de una manera OKR. Entonces, de a poco uno se va transformando hacia una metodología, que la metodología OKR en algunos casos es muy parecida, pero después en la práctica pura uno se da cuenta que busca más la transparencia, busca más la alineación, la autonomía de los equipos, que eso, si bien los organismos públicos están evolucionando, les queda todavía un trecho largo para llegar a ese punto de equipos squads, ágiles, tribus y demás, que en el ámbito privado está más avanzado. Buenísimo, gracias. Miren, les comento también un par de cosas que siguen apareciendo en el chat.
José de Jesús pregunta cuál es el tiempo para lograr la meta final. Después, bueno, Pedro vuelve a hacer un comentario que dice: en un principio pensé que podía ser algo similar a SAFE, o por una sigla, SAFE. Dice, aunque SAFE no maneja solo objetivos, sino que es un framework de trabajo. Y hay otro participante, Adrián, que deja justamente enlaces a esos templates de ejemplo que, bueno, lo pueden ver en el chat de la reunión. Excelente. No recuerdo la primera La primera era de José de Jesús, que decía, ¿cuál es el tiempo para lograr la meta final? Ok. Bueno, a ver, esto es flexible. El estándar normalmente es que uno se defina OKRs corporativos anuales y después trimestralmente eso se va como de alguna forma dimensionando trimestral para lograr el anual. Pero eso varía dependiendo de la organización. Hay organizaciones que no tienen tanto cambio, no requieren tampoco. En un trimestre capaz que no notas un cambio grande. No sé, lo vemos en el agro, que tenemos algún cliente que me dice, mira, yo me planifico el anual porque en realidad, dependiendo de las estaciones del año, es que me cambian los objetivos. Entonces no me sirve tanto planificar a 3 meses. Pero sí, yo me puedo ordenar el trabajo del año en trimestre porque sé qué cosas tengo que hacer en cada uno de los 3 trimestres. Pero sí, siempre tengo en mente el año. Entonces, hay otras empresas que en medio de cada trimestral se ponen cuatrimestrales o incluso semestrales. El estándar son 3 meses, pero eso es flexible. O sea, es como toda metodología. Uno puede aplicarla de la forma más pura y teórica, y en el medio hay un montón de matices dependiendo de lo que se adapte a la cultura de tu empresa, a tu equipo de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que no sé si con eso contesto un poco tu pregunta. No sé si queda también alguna pregunta más por ahí. Bueno, la otra, Pedro se explaya un poco más sobre lo que yo denominé SAFE. Él dice que es Scaled Agile Framework, y dice un Scrum de Scrums para manejar objetivos y ordenar el trabajo de equipos compuestos de muchos equipos de Scrum. Bien, ya tenemos Y, un sí. que se podría haber Digo, llamado, él se ve que hizo algún paralelismo entre lo que ustedes planteaban y esa metodología. Y bueno, y Claro, José de Jesús da las gracias, o sea que quedó respondida a la anterior. sí, también incluso la metodología, pero también las herramientas, como decía, bueno, de Asana o otras, también se enfocan no solamente en el objetivo, sino en el manejo de las iniciativas y los responsables, el cumplimiento, asignación de las tareas y demás. Dependiendo de la metodología que uno use, puede usar una herramienta u otra y ser más funcional a una herramienta u otra. También hay gustos personales. A mí Asana me gusta. No lo uso tanto como Profit para OKR, lo uso más para quizás mis tareas más diarias. Y lo demás los OKR los tengo en Profit, por ejemplo. Pero eso es también un gusto del consumidor. Genial. Muy bien. ¿Alguien Bueno, más que tenga un comentario o consulta? Bien, si no, haciendo honor al tiempo, porque quizás muy, ya sabemos que hay otras actividades también planificadas y demás. No sé si no tienen más nada. De nuevo agradecerles por el espacio, la participación y poder estar cerca de lo que es la comunidad de testing. Desde CPA, obviamente, podemos apoyarlos en lo que son aspectos metodológicos, en distinto orden, como mencionaban, todas las áreas de consultoría, a todos los verticales de negocio, porque hablamos desde el sector financiero, por ejemplo, como hablábamos de cómo se transforman las organizaciones, hasta empresas de agro, y obviamente el impacto que tienen los equipos de tecnología o la propia empresa de tecnología. Así que, como siempre, quedamos a las órdenes y nuevamente gracias. de parte de Testinui, perdón, adelante, Matías. Iba a agradecer a Testinui, a todos los participantes, al equipo, a William y Paula, que estuvieron trabajando mucho también en esto, y nada, gracias por estar presentes todos y por compartir sus experiencias y consultas. Bueno, y en nombre de Testinui, los agradecidos somos nosotros por tenerlos hoy nuevamente en una actividad de Testinui. Agradecemos también a todos los que participaron, pusieron comentarios, y ahora, bueno,
hay una catarata de agradecimientos que vamos a compartirlos con ustedes. Y bueno, gracias por compartir. Nos vemos en la próxima actividad de Testinui. Que pasen bien.